felicidad al mensaje del domingo pasado. Yo le puse fe que vence el temor número 2. Gracias por estar acá. Gracias por llegar. Estamos alegres, contentos con nuestro hermano Rafa. ¿Por qué usted no le da un aplauso al Señor por Rafael? ¡Aleluya! Y por Nicole también. Aquí, gracias al Señor, que ya el Señor viene recuperándose. Le damos gracias al Señor también a Doñito, a Carmen, porque yo sé que le han dado seguimiento a esta pareja hermosa que es doña Carmen y Rafa. También fueron los que trajeron hoy a Nicole, así que cada uno haciendo en el cuerpo de Cristo todo lo que nos corresponde. Alabado sea el nombre de Él. El domingo pasado dijimos en la primera parte del mensaje que el temor reverente a Dios debe ser fomentado. ¿Qué significa fomentado? Que debe ser desarrollado en los hijos de Dios. Dijimos también que algunos ejemplos del pueblo en reverencia al todopoderoso Dios fueron los siguientes. Hablamos de Moisés la zarza ardiente. Hablamos también del levantamiento del tabernáculo y tenemos que entender que ahí comenzó la adoración formal del pueblo. La adoración formal del pueblo. También hablamos que el traslado del arca de la alianza a Judá y posteriormente el templo de Salomón. Escuche bien lo que le voy a decir, porque el domingo pasado no le dije este punto que yo lo considero tan importante y lo voy a compartir con ustedes en esta mañana. Esta arca de la alianza, el pueblo filisteo, en una derrota que tuvo el pueblo de Israel, tomó el arca, pero la maldición fue sobre el pueblo filisteo y ellos decidieron entregarle a Israel de nuevo esa arca. Pero hay algo muy importante que a veces no hemos entendido o pasamos por alto, que la Biblia dice que esa arca no fue entregada directamente al pueblo de Israel inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel estaba viviendo una vida de apostasía. ¿Qué es una vida de apostasía? Es una vida que está de espaldas a Dios. Y durante 20 años la Biblia dice que esa arca de la alianza estuvo en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y este hombre, dice la palabra, y cuando yo buscaba qué significa la palabra Abinadab, significa que era un padre de nobleza o padre de la voluntad. No había en Israel un lugar sagrado para que esa arca reposara. Y por 20 años el pueblo de Israel también estuvo en esa apostasía, sin buscar a Jehová. Amados, tenemos que entender una cosa muy importante, que donde no hay presencia de Dios, ni hay santidad de Dios, Dios no puede habitar. Y por eso fue que después de 20 años decidieron sacar el arca de la casa de Abinadab y llevarla al templo de Salomón. ¿Qué significa esto para nosotros en esta mañana? Amado, que el temor reverente a Dios es algo que nosotros debemos de practicar, no como algo común y corriente, sino como un estilo de vida. Ese temor a Dios, ese temor que debemos de tener no como un miedo, sino como una forma de reverenciarlo y reconocer que el Dios de los cielos y de la tierra, Él quiere y necesita de nosotros reverencia. Amado, también hablamos de la visión de Isaías el domingo pasado.
Y la Biblia dice que Isaías, en ese capítulo número 6 del libro de Isaías, la Biblia dice que el Señor, o que Isaías vio al Señor sentado en un trono alto. Dios bendiga al pastor que llegó entre nosotros. De momento se me fue. Dios te bendiga, pastor. Pero también hubieron en el Nuevo Testamento varios hombres y mujeres que reverenciaron a Dios. Los magos, dice la Biblia, que los reverenciaron. El ciego de nacimiento, cuando fue sanado, también lo reverenció. Los discípulos, cuando vieron que Jesús había resucitado y lo que Él le había dicho que iba a resucitar, también la palabra de Dios dice que lo reverenciaron. La mujer pecadora que le enjuga los pies con sus cabellos, amado, eso fue un acto de adoración. Eso fue un acto de reverencia. Y también la mujer que había pasado 14 años y había gastado todo lo que tenía, la mujer de flujo de sangre, la Biblia dice que también lo reverenció. Amado, en el libro de los Hebreos, y ahora cambiando un poco la tónica del mensaje, la Biblia en ese libro habla de algo que tuvo temor y reverenció a Dios, llamado Noé. Y cuando tú estudias el libro de los Hebreos y sabes el tiempo que pasó entre el tiempo del diluvio y el libro de los Hebreos, fueron 1500 a 1600 años. ¿Y por qué el libro de los Hebreos, después de tantos años, trae esta nota para que nosotros en este día la podamos entender? Amado, porque cada vez que actuamos en reverencia, Dios va a proteger a los nuestros. Y la Biblia dice que Noé construyó un arca en obediencia a Dios. Y esa arca dice que salvó a Noé y a toda su casa. Amado, cuando nosotros reverenciamos a Dios, somos obedientes a Dios, Dios se mueve a nuestro favor. ¿Y qué hace Dios? Que cuida también a los nuestros. Amado, en el tiempo de Noé no había llovido. Y era una idea descabellada de parte de Dios de decirle que venía un diluvio. Mas sin embargo, él le creyó a Dios y no a lo que sus ojos veían. Porque la fe, dice la Biblia, que no es ver para creer. La fe es creer para poder ver, que son dos cosas muy diferentes. Amado, la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta, Santiago. Pero ahora vamos a comenzar entonces en lo que se llama la segunda parte del mensaje. Y es el temor que la Biblia habla o revela, que es el miedo, es el espanto, es el temblor. Pero este temor, la Biblia dice que este temor debe ser disuadido o debe ser conquistado, amado. ¿Sabes por qué este temor de miedo debe ser conquistado? Porque si tú no conquistas tus miedos, un día tus miedos te van a conquistar a ti. Por eso es que tiene que ser disuadido ese miedo que la palabra de Dios registra. Por eso en el libro de Isaías, Dios, hablándole al profeta después que lo llamó, en ese capítulo número 41, le dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amada iglesia, no hay que temer, porque Dios está con nosotros. Dios nos da la seguridad de que su fuerza nos levantará en el momento cuando nos encontremos caídos, cuando nos encontramos desanimados. Hay momentos en nuestra vida que perdemos el ánimo, claro que sí. Somos humanos.
A veces llegan a nuestra vida noticias que no esperábamos, pastor. Mas sin embargo mantenemos nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque Él ya nos dijo de antemano: no temas, yo voy a estar contigo. Por eso Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que cuando habla de mundo está hablando de tiempos. Amado, ¿cuál es el problema de no conquistar nuestros miedos? Escuche bien. Amado, cuando no conquistamos nuestros miedos, no tomamos decisiones pensando en que vamos a fracasar. ¿Cuántas veces no hemos hecho una decisión importante en nuestra vida que el mismo Dios la ha puesto en nuestro corazón y no la hemos hecho? ¿Sabes por qué? Porque le tememos al fracaso, al que dirán, al que la gente va a decir de mí. Perdemos la confianza. Amado, temor o miedo también es una pasión que puede convertirse en negativa. Esa pasión que te roba el ánimo, que te lleva a tratar de escapar de aquello que se considera arriesgado, peligroso o dañino. Amado, todos nosotros sabemos lo que es tener miedo o lo que es tener temor. Algunos de los que estamos aquí, esto es una parte al final de lo que voy a compartir, que ya lo he compartido con ustedes, que habla de mí. Algunos de los que estamos aquí les tenían miedo a la oscuridad. Algunos le tenían miedo a los ratones. ¿Pueden ver un ratón? Yo me acuerdo hace unos años atrás, bastantes años, yo llegué a la casa de mi madre, salí del trabajo y pasé por el casa de mami. Mami estaba muy bien todavía, gracias al Señor. Y aunque tiene su condición ahora, ella está bien. Y yo le encuentro a mami en la puerta de la casa. Y yo le dije: ¿qué te pasa, mami? Me dice: hasta que no saques ese lagartijo de ahí, yo no voy a entrar a la casa. Y yo le dije: pero mami, si eso es un lagartijo. Me dijo: tú sabes que yo le tengo miedo, hijo. Y yo tuve que tratar de coger aquel lagartijo, porque si el lagartijo se me escapaba de las manos y se metía debajo de la cama y ella veía que yo no tenía el lagartijo en la mano, era como si no hubiera hecho nada. Y tuve que tratar de acorralar al lagartijo en una esquina y con un pañito cogerlo y traerle el lagartijo a ella y decirle: mami, aquí está el lagartijo. Y botarlo para afuera. Poderoso Dios. Mi vieja le tenía temor a los lagartijos. Tú posiblemente le tenías temor a los ratones, a las cucarachas. Casi todo el que uno le pregunta: ¿tú le tienes miedo a las cucarachas? Y te dice: no, yo lo que le tengo es asco. ¿Le tienes miedo? Y cuando las veo volando, dice la hermana Carmen, le tenemos miedo. ¿Usted sabe a qué yo le tenía miedo? A los perros. Esa es una parte que yo había compartido con ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros no había ni guagua para llevarnos a la escuela, ni carro. En aquel entonces eso era a patita. Llegar a la escuela tenía que ser a pies. Y yo me acuerdo que cuando seguíamos por el camino, había un tramo donde nos salían como 4 o 5 perros. Los mayores se iban corriendo y los más pequeños, nosotros que no podíamos correr, casi los perros nos alcanzaban. Pero yo prefería seguir para la escuela y enfrentar a los perros, porque si no enfrentaba a los perros tenía que enfrentar a mi abuela cuando llegara para atrás. ¿Y por qué tú no fuiste a la escuela? Eso nunca me lo dijo, porque yo siempre, amado, enfrentaba a los perros, enfrentaba mis miedos y llegaba hasta la escuela. Amado, tenemos que enfrentar los miedos, tenemos que enfrentar el temor, tenemos que enfrentar estas situaciones adversas que vienen a nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque si tú no enfrentas tus miedos te van a conquistar a ti y no vas a poder avanzar. El temor al fracaso, por lo tanto, amado, eso es una sospecha. O el pensamiento de un daño futuro. Esto, amado, se ve mucho en las decisiones de aquellas personas que tienen que volver a casarse. Segundo matrimonio, la gente hoy en día, no, muchachos, nosotros somos un segundo matrimonio, mi esposa y yo.
Y eso, temor a fracasar. ¿Por qué tienen temor a fracasar? Porque la primera experiencia no fue grata. Y no quieren tomar esa decisión. Se mantienen ahí. Y alguien le habla de matrimonio y se le escapan a la persona y evaden ese tipo de conversación. ¿Por qué tienen temor al fracaso? Mire cómo mi hermana por allá, Naida, se me ríe. Temor a comenzar un negocio. ¿Por qué hay temor a comenzar un negocio? Temor a un fracaso. Mas sin embargo, hay que comenzar aquellas cosas, número uno, que Dios pone en nuestros corazones. Porque si Dios lo dijo, Dios te va a respaldar. Algunos tienen temor a cambiar de trabajo. Y aunque le están ofreciendo el doble del salario en ese trabajo, dicen, no, yo me quedo aquí. ¿Sabes por qué? Porque aquí estoy seguro. Tienen temor a cambiar de trabajo. Otros, tienen responsabilidades o no quieren responsabilidades en el ministerio porque tuvieron fracasos también ministeriales y hoy no quieren tomar ningún tipo de confianza. Han perdido la confianza y no quieren tener ningún tipo de compromiso, esa es la palabra, porque tuvieron una situación adversa en la primera experiencia del ministerio. Pero muchos huyen de sí mismos. Por eso no toman decisiones en la vida, porque le temen al fracaso. Y en el libro de Job, en el capítulo número 1 y verso número 5, podemos ver algo que nos puede servir a nosotros de guía de por qué Job, dice la Biblia, tenía temor. Miren, en el capítulo 1, verso 5 dice, y sucedía cuando los días del banquete, la versión suya dice convite, pero convite es un banquete, fiesta, que habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. ¿A quién Job enviaba a buscarlos? A sus hijos. Y dice la Biblia que los mandaba a buscar y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Después yo me puse a buscar cuántos hijos tenía Job. Y eran 10. Este hombre hacía 10 holocaustos por sus hijos, por si acaso han pecado. Estos por si acaso son los que a veces nos detienen a nosotros. Por si acaso han pecado. Dice la Biblia que él ofrecía sacrificio. Porque Job decía, quizás alguno de ellos hayan pecado y han maldecido a Dios en sus corazones. Este hombre era temeroso de Dios. Y Dios dice que era un hombre perfecto. Mas sin embargo, al ser perfecto, vamos a buscar ahorita y vamos a ver lo que significa la palabra perfección en el griego, para que usted pueda entender lo que Dios le estaba diciendo a Job. Porque hay veces que nosotros tomamos una palabra, pero cuando no entramos en la profundidad del significado de esa palabra, entonces hacemos un pretexto a través del texto y creemos que la gente tiene que ser perfecto conforme al corazón del hombre. No, la perfección es cuando tú maduras. Me estoy adelantando un poco, porque Job decía, quizás alguno de ellos hayan pecado y han maldecido a Dios en sus corazones. Amados, los quizás son dudas que producen ¿qué? Inquietud. Quizás mis hijos hayan pecado. Cuando estamos faltos de fe, esos quizás siempre estarán invadiendo nuestra mente. Y si algo nosotros tenemos que renovar, la Biblia dice en Romanos que es el espíritu de nuestra mente. Es en lo que pensamos. Porque en lo que pensamos es básicamente lo que nosotros realizamos en la vida. Usted no hace las cosas rapidito. Hay algunos que son tan rápidos que ni piensan. Pero usted piensa primero lo que va a realizar. Usted organiza en su mente aquellas cosas que quiere realizar. Porque el día que usted haga algo sin pensar, amado, va a fracasar. Tiene que haber un pensamiento primero hacia las cosas del Señor. Gracias. Quizás mis hijos hayan pecado, decía Job.
Y dice la Biblia, siempre Job hacía así. Y usted me dirá, ¿el hombre perfecto hacía así y no tenía confianza en Dios? Amado, Job no tenía la revelación que usted y yo tenemos de la gracia, el favor de Dios. Poderoso Dios. Dicen que posiblemente Job es uno de los primeros libros de la Biblia, ¿no es Génesis? Sí, no el primero. Entonces lo que significa con esto es que aún él no teniendo una revelación de la gracia, él iba delante de Dios y operaba dentro del conocimiento que tenía en aquel entonces. Pero usted y yo estamos viviendo en el periodo o en la dispensación de la gracia. Amado, la gracia nos da confianza, la gracia nos da vida, la gracia nos da su palabra, la gracia nos da el favor. Dios es la gracia Dios es la gracia para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios se reveló en Jesús, lo que estaba mostrando era su gracia y su favor en aquella cruz del Calvario. Esa gracia es la que nos sostiene. Y siempre Job hacía así, dice la Biblia. Y más adelante en el capítulo número 3 de Job, versos 25 y 26 dice: lo que más temía fue lo que me sucedió. No tengo paz ni sosiego. No hay descanso para mí, sino ansiedad. Lo que más temía, dijo Job, el temor le trajo falta de paz. No tengo sosiego, dijo. El temor invade mi mente. Una mente invadida por el terror o el temor no puede ejecutar ni tomar decisiones. ¿Sabe por qué? Porque esa mente está paralizada. El miedo a fracasar es paralizante, porque no nos permite comenzar nada. ¿Sabes cuál es el mayor fracaso que se puede experimentar? Escuche esto. Si usted se lleva solamente este principio en su mente, hemos cumplido el propósito para lo cual este mensaje se predicó en esta mañana. El miedo a fracasar es paralizante. Más adelante, perdón. El mayor fracaso que se puede experimentar es el fracaso de no haberlo intentado. Cuando usted no intenta algo, ya fracasó. No pudo comenzar nada en la vida. Poderoso Dios. Los algún día, esto era lo que decía Job, por si algún día ellos han pecado. Los algún día es aquel día que posiblemente nunca llegará a tu vida. Hay veces que no tomamos decisiones y decimos, no apure que algún día yo lo hago. Algún día bregamos con eso. El boricua tiene eso muy al filo de su boca. ¿Sabe lo que es algún día para muchos? No lo voy a hacer. Algún día bregamos con eso. Y pasan los días, pasan los meses. Y algún día vamos a pintar la casa y la casa se sigue por ahí para abajo. Y algún día voy a hacer el patio y el patio ya tiene que bregar con el pasto para poder entrar a la casa. Eso es algún día para muchos de los que estamos aquí, incluyendo el pastor. Ese algún día casi nunca llega. Voy a ver si algún día alguien me ayuda. Esas son las excusas, como dice mi padre. Los algún día posiblemente nunca llegarán a nuestra vida. Porque el mayor problema que vas a enfrentar es que nunca vas a comenzar nada. Para vencer el miedo o el temor, estamos hablando del miedo. Hablamos en el primer mensaje del temor reverente, ahora estamos hablando del miedo. Es necesario, amado, vencerlo. ¿Cómo lo vamos a vencer? Cuando amamos sin reserva. Escuche lo que dijo este hombre de Dios, el apóstol Juan. El amor no es un intercambio. Antes de entrar al texto, amor es una decisión. Amar no es un intercambio. Yo te amo si tú me amas. En el Evangelio eso cambió. Porque sin tú amar, la Biblia dice que Él te amó primero. Te amó primero, ¿por qué? Porque sabía que tú no ibas a iniciar el amor que Él merece
ser amado. Amado, escuche bien. El amor no es un intercambio. El amor o el amar es una decisión. ¿Sabes por qué es una decisión? Porque usted decide amar. En primera de Juan 4:18, un texto muy conocido, que lo hemos leído tantas veces y muchos de ustedes lo repiten, y yo también lo he repetido muchas veces. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabe quién estaba hablando de esta forma? El discípulo o el apóstol ahora del amor. Este fue el que enfrentó circunstancias extremadamente adversas. Enfrentó persecución romana, intentos de martirio, exilio forzado. Durante su vejez fue llevado a la isla de Patmos, donde se le fue revelado el Apocalipsis. Sufrió intento de ejecución en aceite hirviendo. Fue aislado una vez más a Patmos, donde ejerció trabajo forzado. Y después, dicen algunos estudiosos del exilio, intentaron asesinarlo, obligándolo a beber veneno, pero sobrevivió sin sufrir daño alguno. ¿Qué significa esto? ¿Por qué, pastor, tú traes esto? Porque él había sido procesado para poder hablar una palabra de amor como le estaba hablando. Amado, en nuestra vida tenemos que entender que los procesos son los que nos van a llevar a cada uno de nosotros a poder amar como Él amó Jesús. Sufrió la muerte dolorosa de sus hermanos los apóstoles. Todo esto lo vivió nuestro amado Juan. Y ahora aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice de la siguiente manera: tienes que amar. Tienes que amar como Jesús amó. Tenemos que amar como Él amó, porque el amor es la que cubre, dice la palabra de Dios, multitud de pecados. ¿Qué es cubrir multitud de pecados? Es que cuando tú ves al pecador, lo ves como Jesús lo vio. Lo vemos como Jesús todavía lo sigue viendo. ¿Cómo yo perfecciono? ¿Cómo yo me perfecciono en el amor de Dios? Hay veces que escuchamos estos textos y los dejamos en el aire. Porque yo, predicarte la palabra, darte el texto bíblico y no darte una respuesta que yo entiendo que viene de parte del Espíritu Santo, te dejé en el aire. ¿Cómo yo puedo perfeccionarme en el amor? ¿Cómo yo puedo ejecutar el amor en esta tierra tan difícil que estamos viviendo? Amado, número uno, te tienes que dejar moldear por Dios diariamente. Te tienes que dejar moldear por Dios diariamente. Y usted me dirá: a esta edad que yo tengo, palo que nace doblado, jamás su cuerpo o su qué sé yo qué endereza. Amado, el moldearte es algo que te va a tomar toda la vida. Todos tenemos que ser moldeados de parte de Dios. Filipenses dice en el capítulo 1, verso 6: el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo va a ser el día de Jesucristo en nuestra vida? Cuando Él venga, aleluya, gloria al Señor. Cada día Él nos quiere moldear. ¿Sabes por qué Él nos quiere moldear? Es Él. Porque nadie se perfecciona solo. Dios es el alfarero divino. Tú y yo somos el barro. Tenemos que dejarnos moldear por el Espíritu Santo de Dios. Número 2, obedece en lo pequeño y sé constante. Por eso la Biblia dice en Mateo 25:23: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Usted me dirá:
No me estás hablando lo que la Biblia dice, porque esa es la parábola de los talentos. Amado, aquí está hablando de todo lo que nosotros hacemos, que lo reconocemos como poco. Ahí es donde Dios empieza a probar nuestro amor, nuestra confianza en Él, en lo poco, en aquellas cosas que parecen insignificantes, en el vecino que te hace la vida de cuadrito, en el hijo rebelde que todavía llega a la casa y a ti te duele en el corazón tener que darle 2 o 3 palabras de vida, de fe y de esperanza. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y después te dice, entra en el gozo de tu Señor. Amado, en aquellas cosas pequeñas tenemos que obedecerlo. En aquellas cosas tenemos que ser constantes. Número 3. Mírate en el espejo correcto. ¿Cuál es el espejo correcto para nosotros en esta mañana? Su palabra. Si te miras en el espejo incorrecto, el que siempre te mire, vas a ver el mismo hombre de siempre y la misma mujer de siempre. Pero cuando tú te miras en el espejo correcto, en el espejo que no esconde nada de ti, que es su palabra, entonces su palabra viene a ser lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino. ¿Qué significa lámpara? Dirección. Amado, la palabra nos da dirección. La palabra nos hace tomar decisiones correctas. En Santiago 1:23 te estoy trayendo palabra de vida para que puedas entender lo que te quiero decir. La Biblia dice en Santiago 1:23 al 25 dice: pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Aleluya. Poderoso. Dale la definición que tú quieras para ti en esta mañana. Pero dice más adelante, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre. ¿Cuál es la ley perfecta que te hace libre? Esa es la palabra del Señor. Y la pones en práctica. Y no olvidas lo que escuchaste. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, aquí está la definición y la profundidad de lo que te quiero decir en esta mañana. La palabra no es solamente para recitarla, la palabra no es solamente para decirla, la palabra es para vivirla, la palabra es para ejecutarla. Usted podrá conocer la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Poderoso Dios. Usted y yo la podemos conocer. Si no vive, Pero si no la vivimos, amados, en el cielo de la boca llega. somos como lámpara, Vaso vacío. un vaso vacío. Como metal que resuena. Poderoso Dios. La palabra hay que vivirla. ¿Será fácil vivir la palabra? No, por eso te llama. Con Cristo Y por es eso es que te está dando la gracia, el favor y la sabiduría para vivirla. Que tu meta final, número 4, sea amar. Que tu meta final sea el amar. Por eso en Colosenses 3:14 el apóstol Pablo hablando decía: y sobre todas estas cosas, vístete del amor, que es el vínculo perfecto. Vístete del amor, que es el vínculo perfecto. Amado, cuando en la palabra de Dios te manda amar, escucha este principio que voy a compartir contigo. La medida de tu madurez no es cuánto sabes, sino cuánto amas. Yo puedo ser la persona sabia, conocer la palabra, pero si no amo, no practico lo más importante de la palabra, que es amar. Y número 5, depende del Espíritu Santo y no de tus fuerzas. Amados, 2 de Corintios 2:9 dice: somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor,
¿Quién es el que transforma nuestras vidas? Nuestras vidas las transforma el Espíritu del Señor. Amado, ¿qué significa ser transformado por el Espíritu del Señor? Esto significa que yo me voy a dejar moldear por el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Tú pones la obediencia y Él pone el poder que cambia el corazón. ¿Qué pones tú? Tú pones la obediencia. Dios pone el poder que cambia el corazón. La meta nuestra no debe ser que nosotros seamos perfectos. Nuestra meta debe ser obedecer y Él te irá perfeccionando. El perfecto amor es el amor ágape, el amor de Dios, porque el temor en sí, dice la Biblia, volvemos al texto de Juan, lleva en sí castigo, dice la Biblia. El temor, dice la Biblia, que lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo que lleva ese temor? El castigo de no poder disfrutar de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Ese es el castigo que lleva el temor. No puedes disfrutar porque donde quieras entras con miedo. Hay gente que viene al diablo donde quiera. Tengo un hermano que lo amo mucho. El diablo en los árboles. Lo ve un chavito que está en el piso. No lo coja, que ese chavo está endemoniado. Supersticioso. Yo no sé, hay gente que ve así. No es que el diablo no tenga presencia a veces y quiere interrumpir los planes de Dios, eso es una realidad. Pero ¿por qué tememos tanto si tenemos un Dios que dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? Que donde quiera que yo iba a ir a entrar, que donde mis pies pisaran, eso me pertenece. Que donde quiera que yo vaya, tú me vas a abrir puertas, Señor. Que donde quiera que yo esté, va a haber una palabra de vida, de fe y de esperanza en mis labios para poderla compartir con alguien que necesita esa palabra. ¿Por qué yo le voy a tener miedo al diablo? Al diablo se reprende en el nombre de Jesús, pero con una vida íntegra delante de Dios. Y porque usted puede reprender al enemigo, y si no está viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, va a tener situaciones adversas. Recuerdo, el pastor Torres lo contaba, en una ocasión un hombre que cuando daban aquellas famosas campañas de los diferentes pueblos de la isla, Torres había un muchacho que quería ir siempre con él porque él tenía la mano pesada, dice, para los demonios. Pastor, llévame contigo a esa campaña que yo tengo la mano pesada para los demonios. Y el pastor se lo llevaba. Y en una ocasión, después que terminó de predicar, se manifestaron unos demonios y él trató de ponerle las manos. Y dice el pastor Torres, el fenecido, nuestro pastor, que aquel hombre, el diablo lo cogió y lo sacudió por el terreno y lo sacudió, y como había llovido salió todo enfangado, y después el pastor le dijo, y tienes la mano pesada, ¿verdad? Esto no es algo que tú y yo lo tomamos como si fuera una religioncita más. Esto no es una religión. Amado, el Evangelio dice la Biblia que es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Es el poder que cambia, es el poder que transforma, es el poder que hace aquellas cosas que parecen imposibles, posibles, amado. El que teme siempre anda con miedo y por lo tanto está detenido en la fe. La manifestación del amor de Dios en mi vida la mostraré amando. ¿Cómo voy a mostrar esa manifestación de Dios en mi vida? Amando de una manera incondicional. Y esta acción se llevará el temor de amar. Cuando yo manifiesto el amor de Dios, esta acción se lleva el temor. Usted puede caminar con confianza. Y aunque el perro le salga como me salía a mí, cuando yo era muchacho, usted le dice al perro, ¡enmudece! Y si no se enmudece, cuídese. Cuídese porque el perro le va a atacar. Alguien dijo en una ocasión,
y yo creo que es una realidad, que cuando tú le tienes miedo a los animales, de tu cuerpo sale un olor. Y ese animal puede apercibir ese olor y lo pone más bravo. Cuidado que tú no estés apercibiendo al enemigo un olor y se esté poniendo bravo. Tienes que entender que tienes que mantenerte firme en la fe. El problema del miedo no es que llegue a tu vida si sea invitado, siempre va a llegar. El miedo siempre va a llegar a tu vida. El problema del miedo o del temor es que te paralice y no te deje avanzar. Ese verdaderamente debe ser el temor. Por eso el salmista en una ocasión dijo, y sabemos que el salmista estaba pasando por una prueba de haberle fallado a Dios, y dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, dijo. Él le dio una orden a su alma, dijo, espera en Dios porque aún Él te alabarte. Amado, cuando viene una turbación a nuestra vida, tenemos que esperar en Dios. Pero esperar en Dios no es que te vas a quedar paralizado. Esperar en Dios es que vas a seguir confiando en tu fe. Creyendo que el Dios que te llamó siempre estará contigo. Y el salmista dijo, ¿por qué está decaída, desanimada mi alma? ¿Por qué está deprimida? Amado, ¿sabe lo que hace un alma turbada, confundida? Es un alma sin dirección. Está esa alma con emociones descontroladas. ¿Cuántos han sido descontrolados en un momento dado que no han podido de alguna forma controlar sus emociones? A mí me gusta, hace poco fuimos al sepelio de la mamá de nuestra hermana Carmen Medina y yo pude ver allí aquella familia firme. Yo ver a Carmen tranquila, ver a sus hermanas, algunas de ellas un poco más compungidas que otras, pero la vi firme. ¿Sabes por qué? Porque en los momentos difíciles tú tienes que entender que tu alma tiene que responder a tu fe. Tus emociones tienen que responder a tu fe. Por eso David dijo, espera en Dios porque aún he de alabarle. La fe tiene que ir por encima de nuestras emociones. Sean buenas o sean malas, hay emociones buenas, pero también hay emociones que paralizan, que no nos dejan tomar, vuelvo y repito, decisiones importantes. El abatimiento va desde la tristeza fugaz, escuche esto, hasta la melancolía permanente. Oye, hay gente que tú le hablas y siempre está melancólico. Usted les habla y siempre están, ay bendito, es que ya yo no puedo más. Pues claramente tú no puedes, ni yo tampoco puedo solo. Todos tenemos momentos difíciles en nuestra vida. Tienes que decirle al alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Tienes que empezar a creer, tienes que empezar a confiar. Pero habrá una forma de remover el abatimiento que me tiene paralizado y no me deja avanzar. Sí la hay formas. ¿Cuáles son esas formas, pastor? Número 1, esperar en Dios. ¿Qué es esperar en Dios? Es mantenerte y no perder la fe en tus desafíos. Todos vamos a tener desafíos en la vida. Es mantenerte, confiar. ¿Qué más, pastor? Número 2, elimina los intermedios. ¿Cuáles son los intermedios? Aleluya. Es lo que se interpone entre tú y Dios. No me dijiste nada, pastor. Los intermedios puede ser lo que estoy mirando. Puede ser lo que estoy escuchando. Puede ser lo que hablo.
La palabra que sale de mi boca quedo enlazado. Lo que sale de mi boca es bien importante, amado, porque lo que sale de nuestra boca es lo que está dentro de nuestro corazón y contamina el resto de nuestra vida. Esas cosas que son los intermedios, amado, no nos edifican. Conéctate, número 3, con aquellos que aportan a tu vida principios de fe. Por eso la Biblia dice, no dejes de congregarte como alguno tienes por costumbre. ¿Qué significa esto? Amado, que en la congregación se me imparte fe. Yo puedo escuchar una palabra y esa palabra algún día la puedo poner por obra. Entonces es importante buscar gente que aporten a nuestra vida principios de fe. Digo, no solamente en la iglesia tú vas a recibir palabras de fe, tú puedes recibir palabras de fe cuando abres la Biblia. Tú abres la Biblia y Dios te habla de la fe. La fe es un tema tan relevante, tan importante, que usted lo puede encontrar en el Génesis hasta el Apocalipsis. Amado, número 4, y esta sí que es importante. Vuélvete a la fuente. ¿Qué es volvernos a la fuente? Es restablecer la confianza perdida. Por eso Zacarías, o Dios hablándole al pueblo a través de Zacarías, dijo: así dile al pueblo, vuélvase a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando la Biblia dice vuélvase a mí, la primera experiencia que tenemos que tener en esta vida es volvernos a Él. Nosotros tenemos que dar el primer paso. Él nunca te dejó, Él nunca te abandonó. Vuélvase a mí, dijo Él. Entonces yo me volveré a vosotros. ¿Sabe por qué? Porque como decía mi fenecido pastor, Jesús es el caballero de la cruz. Y nunca nos obliga a nada. Él te dice, vuelve a mí. Ven a mí. Por eso aquellos que estaban en un momento dado cerca de él le dijo: venid a mí, los que estén trabajados y cargados, yo les haré descansar. Toma mi carga, mi palabra, dijo, porque es fácil, es ligera. Tú sabes cuando la palabra se torna en ligera, cuando eres obediente a ella. Pero cuando no eres obediente, esa carga se pone para que te hace difícil, porque no quieres obedecerla. Y cuando no somos obedientes a esa palabra, entonces esa palabra, en vez de ser una bendición, se convierte en una carga. Amado, tú sabes cuando Zacarías le estaba hablando, o Dios a través del profeta, cuando ellos habían salido del exilio en Babilonia. Fíjate que ya ellos estaban libres, ya ellos estaban en el pueblo, ya ellos habían llegado a Judá. Esto fue antes de Esdras abrir el libro y compartir aquellas palabras que le hicieron llorar. Él le dice al pueblo: ustedes están libres, pero tienen que volverse todavía a mí. Hay gente que puede estar libres y todavía no se han vuelto al Señor. Porque la libertad no tiene que ver solamente con tú no estar preso. Tiene que ver con la mente, tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con lo que somos. Y Él le dijo al pueblo: vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí, porque si ustedes se vuelvan a mí, yo me voy a volver a ustedes. Amado, por eso la Biblia dice en el Salmo 125, los que esperan en Jehová son como el monte de Sión. ¡Aleluya! Que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Qué significa que no se mueven? Amado, que en medio de sus circunstancias se mantienen firmes. No te muevas de tu convicción. No te muevas, mantente firme, porque lo que Dios prometió lo va a cumplir. Dios no es
hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No te muevas de tu fe, no te muevas de tus circunstancias, no te muevas de tu convicción, amado. Esperar en Jehová no significa tomar una posición estática y no hacer nada. Sí, porque cuando leemos esto, no, el Señor me dice que espere en Él. Confianza, gloria. Que espere en Él, que no me mueva. Ah, no, el texto dice, no te muevas. Mantente ahí, espera en Jehová. Estoy esperando en el Señor. No hace nada. Y no haces nada. Confianza. No tomas decisiones en la vida. Y entonces tú le dices, y bregaste con aquello, y me dice, algún día. Amado, esperar en Jehová significa confiar y tomar decisiones en medio de los desafíos enfrentados. Y en 2 de Timoteo, ahora sí me tienen que dar unos minutitos, perdónenme, pero tengo que terminar el mensaje. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues si Dios no nos ha dado el espíritu de temor y de timidez, y nos dio un espíritu de amor y de autodisciplina, entonces, ¿quién te dio ese espíritu? Alabanza. Esto no lo has oído nunca. Poderoso Dios. Si tú no recibiste el espíritu del mundo, pero ese espíritu ahora ha venido a tu vida y te estás transformando en una persona que todo tiene miedo, temor de hacer las cosas, ¿quién ha dado ese espíritu? Tú me dirás rápido, el diablo. No siempre ya. Sí, porque el diablo dijo en una ocasión, ellos me mencionan más que a mí que a ti, le digo a Dios. Todo es el diablo. Amado, hay cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida. Y estas cosas a veces han traído ese espíritu, amado, por nuestras malas decisiones. Pero también por experiencias que trajeron traumas a nuestra vida. Amado, también ese espíritu de temor ha venido a nuestra vida en un momento dado, ¿sabes por qué? Por una baja autoestima. Y para cerrar, palabras de condenación que otros hablaron. Hay gente en la vida que nos ha marcado negativamente, ¿verdad que sí? Y muchas de esas personas lo hicieron inconscientemente, pero marcaron nuestra vida de una manera negativa. Y eso ha puesto entonces, aún en el Evangelio, un espíritu de cobardía que viene a veces a nuestras vidas y no nos deja avanzar, no nos deja tomar decisiones, y a veces no tomamos esas decisiones que son para bendición de nuestras vidas. ¿Cómo cancelo todo lo dicho antes? ¿Cómo yo voy a cancelar todas estas cosas dichas antes, como son la mala decisiones del pasado, la experiencia que trajeron traumas a nuestra vida, una baja autoestima, palabras de condenación que otros hablaron de ti? ¿Cómo yo cancelo esto? Y usted me dirá, ahora el pastor me va a dar los 5 consejos de la autoestima. No. Timoteo, un hijo de Dios, estaba pasando por situaciones difíciles. Por eso Pablo le escribe 2 cartas. Cuando tú le amonestas a algo en una carta, no se le escribe para decirle solamente, muchacho, qué bien te ves, para verte ahora lo que tengo es que prender el teléfono y poner el FaceTime ese. Cuando tú escribes algo, tú le estás escribiendo a alguien que tiene que trabajar con cambios en su vida. Y mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Casi nada. Y entonces, Timoteo, lo estoy diciendo yo acá, eso no está en la Biblia, esperando los 5 consejos para levantar una autoestima, ahora Pablo me viene a decir a mí: aviva el fuego que está en ti.
Suelta el temor. Quita de tu mente aquellas cosas del pasado que te hicieron tomar malas decisiones. Algo el Dios te está hablando en esta mañana. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos. Yo no te puse las manos para que sigas igual. Aviva el fuego. ¿Sabes por qué se lo dijo? Porque el fuego de Dios en Timoteo se estaba apagando. Tú no le dices a nadie que avive el fuego si está prendido en candela. Lo que le tienen que decir es echarle leña al fuego. Pero le dijo, aviva el fuego. Yo me acuerdo en el fogón de mamá Mercedes, ella tenía un cartón, una cosa para avivar el fuego. Y cuando el fuego se estaba apagando, leña nueva. Y el aventador. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Quién es el aventador? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes por qué el fuego de Dios se apaga en nuestra vida? Porque hemos dejado de confiar en el Espíritu Santo de Dios. A mí me agrada siempre andar con mi mujer, mi esposa, para las cosas más sencillas. Espíritu Santo, un parking. Espíritu Santo, necesitamos esto. Espíritu Santo, no tengo mucho dinero, tenemos que ir a comprar algo. Danos lo mejor por el dinero que tengo. Amado, en las cosas más sencillas Dios se glorifica. ¿Sabes por qué se glorifica? Porque ve tu obediencia, ve tu amor. Amado, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aviva el fuego. ¿Cómo yo avivo el fuego? Tenemos que volver a las primeras obras. Hay que volver a tener pasión por Dios, como al principio. Si tú no tienes pasión por Dios, nunca vas a tener pasión por nadie. Lo que comienza todo en la vida del creyente es la pasión por Dios. Cuando tú tienes pasión por Dios, tú ves a las almas y tú dices, este hombre, esta mujer necesita salvación. Porque esa pasión está dentro. La Biblia dice que Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Amado, usted sabe la gente que hay apartada en los hogares. Estamos orando por la familia de Carmen y mi hermano Rafa. Gente que están en los hogares por situaciones que pasaron en su vida, que no han podido recuperarse y levantarse. Amados, nosotros tenemos que ser la iglesia del Señor que levanta al caído, que restaura a aquel que necesita restauración. Sí, Señor. Amado, hay que avivarlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando no usamos algo, se vuelve inoperante. Deja de ser funcional. ¿Sabes los dones que están apagados a veces en las iglesias hoy en día? Gente que ponía las manos y las personas se sanaban. Gente que tenía el poder de poder enseñar una palabra de vida, de fe y de esperanza, y todavía tienen temor y miedo porque sucedieron cosas en su pasado que hoy en día todavía están en lo más profundo de su corazón. Dios quiere que avive el fuego. Ese fuego de Dios en la vida. Gracias, Señor. Amado, por eso le dijo a Josué, mira que te mando que te fuese y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josué aquí? Le estaba diciendo, a tu esfuerzo añádele valor. A tu esfuerzo añádele valor. Mantente avanzando, no te detengas. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, toma tu carrito como hace mi hermano Rafa y mi viejo, ponle malvete y dile a alguien, llévame hasta la iglesia. Poderoso Jesús, muévete. No hay excusa, amado. Santo, sí, Señor. Tenemos que seguir caminando. Y ahora sí voy a terminar. Ya es hora, pastor.
Primera de Juan 5:4 dice la palabra, y esta escritura sí que nos tiene que comprometer a cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Primera de Juan, el apóstol hablando, dijo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amados, vencemos todo temor a través de nuestra fe. La fe es el ancla que nos mantiene seguros en medio de cualquier tempestad. Por eso le dijo a los hombres, a los discípulos que estaban en la barca, le dijo, hombres de poca fe. Usted sabe que cuando usted estudia en el original, ¿Por qué dudas? lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos era, ustedes no tienen fe. La duda paraliza, no nos deja avanzar. Jesús se metió un viento recio en la barca. ¿Cuántas veces se había metido un viento recio en la barca? Si casi todos eran pescadores. ¿Qué pasó? Jesús estaba, dice la Biblia, durmiendo en la barca. Señor, despiértate que perecemos. ¿Cuántas veces a veces hemos orado al Señor? Señor, tú no estás haciendo nada. Cogiendo los 15. No, lo que pasa es que Dios no está haciendo nada con aquellos. Dios está haciendo algo contigo. Y cuando Dios está haciendo algo contigo, que parece que no está haciendo nada, lo que quiere es cambiarte a ti para que tengas la suficiente fe de avanzar. Es con nosotros, no es con aquellos. Es contigo y es conmigo. Amados, si decimos que hemos nacido y hemos vencido al mundo, nada nos puede detener. ¿Sabes por qué? Porque somos más que vencedores. Amados, tenemos que seguir avanzando. Póngase de pie. Perdone que le tomé un poco más de tiempo que le comúnmente tomo. En Hebreos 10:39, y con esto sí que cierro, dice, pero nosotros, escuche bien, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Usted y yo no somos de los que retrocedemos. La reversa de este automóvil se rompió. ¿No tiene reversa este carro? Este carro que se llama fe no tiene reversa. Le rompió. Cuando usted pone reversa, el carro sale para adelante. Y usted pone drive y el carro sale para adelante. Y usted pone parking y el carro sigue para adelante. ¿Sabe por qué? Porque la fe tuya y mía no la detiene nadie. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que avanzamos. Avanzamos hacia adelante, nos mantenemos firmes en la fe y esa fe nos va a hacer alcanzar aquellas cosas que Dios dice que serán alcanzables. Padre, he predicado tu palabra. Esa palabra que es viva y es eficaz. Esa palabra que dice ella misma que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Yo sé que a través de esta palabra en la mañana de hoy, tú has penetrado en corazones confundidos, Señor. Y hemos hablado del temor y del miedo. Y hemos hablado de cómo, Señor amado, en ti vamos a vencer toda adversidad. Señor, ahora yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas aquellas vidas que nos van a ver a través, Señor, de esta grabación, a través de YouTube. Que tú hables de una manera sobrenatural como ya le has hablado. Y que esta palabra, como dice ella misma, no torne atrás vacía, sino que haga la voluntad para la cual es enviada. Le enviamos para levantar a aquellos que están caídos, Señor. Le enviamos para fortalecer la fe de aquellos que la están perdiendo. Le enviamos para aquellos que puedan, Señor amado, seguir avanzando y en medio de las circunstancias puedan tomar decisiones en ti que les hará llegar al lugar y al destino que tú prometiste para cada uno de ellos.
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si no tienes, amado, dónde congregarte y quieres hacer de este lugar tu lugar de congregarte, lo puedes hacer con nosotros aquí en la calle 51, en el bloque GT, número 13, de la urbanización Santa Juanita en Bayamón. Estamos aquí para servirte. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Amén.